Hola mi gente bonita, espero que se encuentren muy pero muy bien. El día de hoy voy en camino a removerme la queratina. Bueno, cuando ustedes vean este video, ya los dos videos del procedimiento de la queratina ya van a estar en el canal. Así que si no los han visto, por favor, váyanlos a ver. Me vine tempranito, mi cita es a las 11, pero ahorita son las 10:40 porque vine a Rose. Bueno, la idea era que el primer día que vine a hacerme el tratamiento de queratina iba a ir a Rose, a Target y también a Sally, pero no me dio tiempo, mi gente. O sea, el procedimiento de la queratina se tarda varias horas y según yo pues iba a ser 1 hora, 2 horas, pero no, fue mucho más de lo que yo me esperaba. Así que el día de hoy esperemos que el proceso se tarde mucho menos, pero aprovechando a que me alisté temprano y todo eso y ando con tiempo, voy a pasar a Rose. Después voy a ir a Sally cuando salga de la cita. Ando algo en mi ojo que me está molestando. Bueno, lo que les quiero decir es que cuando salga de la cita quiero ir a Sally y luego a Target. Pero ahorita vamos para Rose. Ando buscando unas cositas para la casa, espero encontrarlas. Así que vamos a ver si las encontramos. Aquí donde ustedes ven ese tremendo sol, está súper rico o se ve súper rico el clima. No, mi gente, está haciendo un frío que no se imaginan. O sea, ese frío nos llegó así de la nada, pero está rico. Creo que ya hacía falta un poquito de este frío. Así que vamos a ver qué encontramos por aquí en Rose. Tienen bastantes muebles aquí en Rose, miren. Ando queriendo una silla de estas blancas, pero no sé, también quiero como un banquito. Y eso es lo que quiero ir a buscar a Target, es un banquito. Pero miren qué montón tienen. Cuando yo anduve buscando estas cosas allá en Austin, casi no habían, pero miren aquí hay un montón. Ok, les voy a mostrar aquí rapidito antes de pagar qué es lo que llevo. Me encontré esta cosita que ya días ando buscando una para secar los platos. Y esta marca me gusta porque ya tengo varias cosas que son de esta marca y son muy buenas. Es una bien sencilla, miren. No quería nada así tan. Aunque sí quiero otra que sea muy. Pero por mientras una sencilla, porque la que está en la casa no me gusta. Me llevo esta cosita que es para guardar aceite. Llevo unos platitos también que son así hondos, que son como medianos, porque yo tengo unos pequeños y unos grandes, pero estos me gustan porque son medianos. Llevo esta tabla grandota porque andaba buscando una, aunque tengo un montón de tablas, quería otra también. Y llevo estas canastitas que vienen 3. No les grabé mucho cuando estaba viendo las cosas porque tienen una música medio rara que se para y que sigue, se pone alta y se pone baja. Entonces dije yo, mejor me evito. Por cierto, estoy teniendo problemas en Facebook ahorita con la música. Es más, hoy en la mañana me estuvieron llegando notificaciones de que me está reclamando Facebook por la música de unos videos que hice para YouTube, pero lo subí en Facebook. Así que necesitamos checar con Univision a ver si, porque se supone que esa música la puedo usar tanto en YouTube como en Facebook, pero pues Facebook me está reclamando, así que tengo que checar a ver cómo va todo. Así que por eso, si ustedes siempre me andan escuchando así con la música, de que no grabo por la música, es porque aunque no parezca serio, es algo serio. Así que prefiero también evitarme. Salí súper cargada de Rose porque en Rose a uno no lo dejan salir con las carretillas, sino que uno las tiene que dejar adentro. Y esa bolsota que me dieron pesaba y la cámara no me cabía en la mochila, así que medio la metí y no le cerré el zipper. Y adivinen qué, boté la cámara, la dejé caer, casi me da algo. Y pues ahorita tenía que probarla a ver si seguía funcionando, si seguía viva. Pero todo está bien, solo que sí se le hicieron unas marcas bien feas. Y les cuento que voy tarde para mi cita también, así que ya me tengo que ir. Me acaban de quitar las pestañas, miren. Mis ojitos y pestañas. Le estoy diciendo que bueno, es que él me está diciendo de que me recomienda que una semana andar sin las extensiones de pestañas. Y pues estoy pensando todavía si venir exactamente después de que pase la semana. Todo depende de cuánto las extrañe, porque hay un viaje pendiente para el 25 de febrero de este mes. Así que no sé si me voy a esperar a ponérmelas hasta que un día antes de que me vaya de viaje, o me las pongo antes. Todavía estoy así pensando. No puedo tomar una decisión ahorita porque depende cuánto las extrañe y depende también cuánta diferencia vea cuando me maquille. Porque miren, maquillarme con las extensiones de pestañas es lo más fácil, o sea, súper rápido.
y no sé, entonces todo va a depender de eso. Hay muchas cosas que tengo que ver primero para decidirme cuándo me las voy a poner, pero sí, ya me voy. Quiero ir a Sally y quiero ir a Target también, así que vámonos. Y hemos llegado a nuestra segunda parada, que es Target. En Sally simplemente paré a comprarme esto. Miren, lo que pasa es que yo estaba usando una cera para depilarme, pero resulta que al principio, cuando yo la empecé a usar, me fascinó y me funciona de maravilla, pero ya después, entre más la usaba, menos me funcionaba. Entonces yo no sé qué fue lo que pasó, si el producto estaba vencido, estaba pensando yo, honestamente no sé. La cosa es que decidí cambiarme a otra cera, pero resulta que cuando compré esta otra cera cometí un error. No era la cera que no necesita estas cositas para removerse, sino que sí las necesita. Entonces vine yo el otro día, calenté la cera y me arreglé, alisté todo para depilarme, y resulta que no podía usarla sin las tiritas. Entonces lo bueno fue que todavía tenía un botecito de la cera que estaba usando antes, pero que no me gustaba. Y pues esa vez, ya cuando la usé esta vez, lo comprobé y dije, no, pues tengo que dejar de usarla. Así que tuve que venir a comprarme las tiritas para poder usar esa otra nueva cera. Y me compré este que miren que tiene las paletitas y las tiritas también. Y las tiritas son largas, pero uno las puede cortar. También venden las tiritas chiquititas. Así que esta va a ser mi primera vez depilándome con las tiritas, porque la cera que estaba usando antes no necesita tiritas. Así que vamos a ver cómo nos va. Y una vez si me empieza a funcionar toda la cosa con las tiritas y esa nueva cera, entonces ya les voy a grabar el video. Se los quería grabar usando la otra cera, pero ya después dije no, o sea, porque les voy a recomendar un producto que ya ni me está funcionando bien. Entonces voy a comenzar desde cero otra vez. Así que en esa ando yo. Ahorita vámonos para Target. Les cuento que no tienen lo que yo ando buscando. Ando buscando una rizadora que es de esta marca de Kristen. La he estado viendo en muchísimas... he estado viendo que la han estado usando varias muchachas que yo sigo, que son casi profesionales en esto de hacer tutoriales para hacer rizos y todo lo que tiene que ver con el cabello en cuestión de rizos, ondas, planchado y todo eso. Y me ha llamado mucho la atención, la quiero según que estaba aquí en Target, pero ahorita solo tienen planchas de esta marca. No veo la rizadora. Oh my god, voy a preguntar a ver por si las moscas, pero sí, no la veo por ningún lado. Pregunté por la rizadora y me dijeron que no la tienen aquí en tienda físicamente, sino que solo la tienen en línea. Así que lo que voy a hacer es ordenarla en línea. Pero fíjense que tienen todo lo de esa marca, menos la rizadora que yo ando buscando. Me está diciendo la muchacha que en diciembre sí la tuvieron, pero se les vendió y pues ya no la van a volver a traer. Pero ya les voy a mostrar. Voy a probar un nuevo champú que me llamó la atención. Ya estuve leyendo reviews, reseñas en línea, y pues tiene más de 4 estrellas, tiene 4.5, así que me voy a poner a probarlo y vamos a ver qué tal. Ahorita se los muestro. Miren, este es el champú, la marca se llama Raw Sugar. Me compré el champú y un tratamiento porque no quise comprarme champú, acondicionador y tratamiento, porque pues esto funciona como acondicionador y tratamiento también. Así que voy a probar esos dos productos. Vamos a ver qué tal. Por cierto, lo que me llamó mucho la atención, cámara, por favor, enfóquese. Denme un segundito. Aquí está. No trae sulfatos, no trae parabenos ni tampoco siliconas. Y dice que es color safe. Así que vamos a ver qué tal. Me tiene bien emocionada porque promete muchísimo este champú. Y también esta mascarilla, miren, este tratamiento. Prometen tanto el champú como el tratamiento prometen muchísimo. Este trae aguacate, banana, aceite de aguacate. No, aceite de aguacate, leche de aguacate, y también trae agave. Así que vamos a ver también qué tal nos va con estos dos productos. Ahorita Target tiene bastante decoración que quiero, como el estilo que quiero en la casa. Ay, me emociona, pero no puedo ahorita ponerme a comprar tanta cosa porque pues en donde quiero decorar todavía no está terminado. Pero miren, muchas cosas bien bonitas, pero yo vine por este banquito. Lo encontré
porque resulta que el otro día vine, lo vi y me enamoró. Pero dije, ay no, no me lo voy a llevar. Y después dije, no, ¿por qué no me lo llevé? Y ahora vine por él y estaba así como cruzando los deditos a que no lo iban a tener, pero sí lo encontré. Este lo quiero para fondo de mis videos, para cuando haga videos de outfits y para tomarme unas fotitos también. Ahora es que no le veo el precio, no sé cuánto vale, así que tengo que ir a checar el precio, pero está bien bonito, miren. Y hay 3, así que me tengo que llevar uno. Tengo un buen rato buscando unos soperitos así que sean de madera, pero miren mi dilema. Estos están muy grandotes, son bien grandes. Estos de aquí están muy chiquitos. Necesito unos medianos. Qué barbaridad. Miren, es que estos son como para una ensalada o preparar mucha comida, pero yo quiero los como los que yo me como mi avena. Estos son los que necesito, pero no los encuentro por ningún lado. Miren, están bien bonitos. Me encanta todo este estilo de cosas así, que se vea como natural. Por cierto, no les había demostrado el resultado de mi cabello. Aunque pues obviamente cuando ustedes estén viendo este video ya han de haber visto los otros 2 en donde les mostré todo el proceso. Pero sí, miren, me encanta. Súper suavecito, con mucho brillo. Aunque como les mencionamos en el otro video, este no es el resultado final. El resultado ya lo voy a ver después de que me lave el cabello. Ahorita obviamente se ve bello el cabello, suave, saludable, muy brillante. Pero en donde ya voy a ver la diferencia para ver si me quito el frizz o no, va a ser después de que me lo lave. Sí. Ah, por cierto, agarré el banquito y el champú y el tratamiento, solo eso. No encontré las otras cosas que andaba buscando, así que ya me voy para la casa. Último mandado del día de hoy. Vengo a arreglar una ropita que necesito. Aquí la ando en esta bolsita. Miren, este lugar me queda bien cerca de la casa, así que estoy aprovechando a arreglar ropa. Y lo primero que quiero arreglar es esta falda. Miren, no sé si va a tener arreglo como yo la quiero, pero no me gusta cómo me queda. Es una talla S, pero yo quiero que me quede como una talla XS. Entonces voy a preguntarle a la señora si tiene arreglo y pues si puede hacer lo que yo quiero que le haga, ¿verdad? Quiero que le corte un poquito, pero como pueden ver, esta falda trae este zipper aquí. Y es un poquito complicado el estilo de la falda también, así que vamos a ver si hay solución. Pues no, mi gente, me dice la señora que está muy complicado por este zipper, porque es que como pueden ver trae zipper acá abajo, zipper acá arriba, y pues está muy complicado agarrarle y cortarle y agarrarle como yo quiero, pero pues ni modo, la voy a rifar entonces en un próximo video que haga. La voy a rifar porque no hay de otra manera. Ok, la próxima prenda es esta. Venga para acá para que salga en el video. Te hubiera dicho para que me pintara. Tengo que avisarle entonces antes de que venga. Sí, alístese, póngase guapa que voy a llegar. Póngase guapa porque la voy a tomar. Exactamente, va a salir en el video. No, pero usted se mira guapa. No, de veras. Y con maquillaje entonces y bien peinada. Dios mío, para el tráfico. Queda bien padre esta. Sí, está bien bonita, pero me quedó bien. Bien bonita. Ahí está, ¿verdad? También quería como cortarle un poquito de aquí. Se puede, bola. Es que viene el trajecito, ya se lo voy a mostrar. La falda queda bien arriba también. Yo creo que no, ya no. O con que le agarremos arriba nada. Se va a levantar con la agarrada. Con esto se te va a levantar un poquito. ¿No se te levantó mucho de enfrente? Pues no, siento que no. Porque lo que pasa es que cuando me pongo la falda quedan como muy juntos. Y sí, quiero que quede un espacio entre la falda. Pero es lo mismo, ¿no? Trae el zipper y el zipper es igual. Oh, es lo mismo entonces con todos eso los del zipperes, zipper. Sí, con lo de los zippers es el problema. Ay. Mira, fíjate, volteate. Mira, aquí tiene el zipper y aquí acaba. Oh, ok. Y es el zipper igual de jacket. Entonces solo los tirantitos. Los tirantitos. Ok. Mi gente, les tengo que mostrar la tremenda casualidad. Miren, ayer fuimos a comprar este banquito a Target, ¿verdad? El día anterior me llegó esta... ¿cómo decirle? Esto no es una alfombra, yo no sé cómo llamarle a esto.
pero como pueden ver está perfecto para mi banquito, o sea, van perfecto los colores. Yo tengo que, no lo puedo creer, porque yo les conté que este banquito yo ya lo había visto hace varios días que yo fui a Target y pues lo quería. Y la carpetita esta la compré porque quería algo para poner aquí en vez de solo tener el puro piso, y pues quería que que fuera algo que fuera con la maceterita esta. Pero no, o sea, esto no fue planeado, pero miren, se ve muy lindo, me encanta. Yo quiero comenzar a grabar videos de outfits. Mi gente bonita, me iba a poner a abrir estos paquetes porque resulta que cuando grabé el último fashion haul, que cuando vean este video, sí, ya han de haber visto ese fashion haul. La cosa es que ustedes saben que antes estaba abriendo los paquetes que me llegaban, ¿cómo se dice? O sea, hacía como 2 videos en uno. Les mostraba la ropa que me llegaba y luego ya los paquetes que no tienen que ver con ropa los abríamos así en cámara. Pero cuando grabé ese fashion haul solo me habían llegado 2 paquetes de ropa. No me habían llegado oh my god, ¿qué me pasa el día de hoy? No puedo hablar. No me habían llegado estos otros paquetes. Así que ahorita no he ordenado ropa, entonces para no tener esos paquetes ahí haciendo nada, y pues ya quiero abrirlos porque son cositas que quiero probar. Los vamos a abrir aquí ahorita en este vlog. Eso es algo que me gustaría incorporar. Déjenme saber ustedes qué les parece la idea, si está bien. Obviamente cuando se pueda hacer con el fashion haul, lo vamos a hacer con el fashion haul. Y si no, lo vamos aquí a incluir con los vlogs. Ok, vamos a comenzar a abrir estas 2 bolsitas. El paquete en el que me llegó, Joseph lo abrió, mi esposito, por si ustedes no saben quién es Joseph. Porque era algo que no estábamos esperando. Entonces a él se le hizo como raro, curioso el paquete, así que él lo abrió. Y lo que me llegó en ese paquete son las esponjitas de mi querida Cris Reales. Se llaman Morenitas. Miren, me encanta la creatividad del nombre. Y estas son esponjitas para aplicar maquillaje. Y miren, me encanta la parte de atrás también. En las instrucciones, en la parte de atrás vienen las instrucciones y miren qué lindo. Oh my god. Me encanta el color y también la forma de esta esponjita. Ya quiero usarlas. Y como pueden ver, son en color cafecito, lo que significa que cuando uno se aplica la base no se nota tanto que está sucia. Aunque yo personalmente, yo no sé si lo que yo hago es lo correcto o es cuestión de gustos, pero yo no puedo usar una esponjita 2 veces. O sea, yo uso una vez nada más esa esponjita y luego la tengo que lavar. No puedo usar. Si esta esponjita tiene base, yo no la puedo volver a humedecer y pasármela de nuevo. Siento como que ay, me va a dar algo en la piel. Entonces por eso yo siempre mantengo por lo menos unas 5 esponjitas. Y pues ahorita creo que tengo 4 o 5, como 6 o 7 por ahí, incluyendo estas que me mandó Cris Reales. Son 2, son la misma cosa las 2. Mil gracias, Cris. Por cierto, las pestañas que ando ahorita, no sé si las pueden ver, son de la marca de Cris Reales. Cris Reales, o su marca es Cris Reales Beauty. Ella es quien le hace el maquillaje a las participantes del Miss Universo en Honduras. Ella es una mujer súper talentosa con el maquillaje y creo que cuando nos conozcamos, fijo, no nos conocemos en persona, por cierto, pero nos seguimos y hablamos desde hace mucho tiempo. Pero sí, cuando nos conozcamos, fijo, me tiene que maquillar porque ella maquilla súper bonito. Así que sí, me mandó 2 esponjitas morenitas. Y como les estaba diciendo, las pestañas que ando el día de hoy son de su marca también, porque tiene pestañas y tiene las esponjitas. En este empaque no veo el nombre de las pestañas, pero si no me equivoco son las que se llaman Nani. Que por cierto, hoy por primera vez en casi 3 meses me puse pestañas postizas. Las siento pesaditas y no me las puse perfectamente, pero me esperaba que se me hiciera como más difícil. Sentí algo en mis labios. Lo que les estaba diciendo era que me esperaba que se me hiciera más difícil aplicarme las pestañas postizas, pero no, no se me hizo tan difícil, solo que como les digo, tampoco es que me las puse así perfectas. Ok, ahora vamos a abrir este paquete que es súper especial también. Es de una persona que yo admiro muchísimo.
Esta es una colaboración de Roxy Bella con Colourpop. Colourpop es una marca buenísima y muy económica. Y dos, Roxy Bella es una mujer que inspira, es una mujer súper trabajadora. Yo amo su trabajo, la admiro y la respeto mucho a ella. La conozco en persona también, hace ya varios años que nos conocimos. Roxy Bella es súper talentosa y me alegra muchísimo ver esta colaboración que ella hizo con Colourpop y tenerla yo en mis manos. Para mí es un gran honor. Roxy Bella, mil gracias. Miren, todos los productos, cuando ella hizo el video mostrando todos los productos que venían en esta colección, yo dije, oh my god, yo necesito esos productos en mi vida. Yo tengo varios productos de Colourpop y me encantan. Soy mega fanática de esta marca, así que vamos a ver. Yo ya sé más o menos qué es lo que viene, pero no es lo mismo verlo en un video que tenerlo en persona, ¿verdad? Si no me equivoco, este es el labial. No sé si es un brillo o es un labial, no me acuerdo. Yo creo que es un labial mate. Oh my god, sí, es un labial mate. Ustedes, si me conocen, saben que yo muero por estos colores nude. Yo me lo esperaba que fuera más nude. Es como un cafecito, pero creo que con un brillo se miraría más... con un brillo por encima se miraría más... ¿cómo se dice? Como más clarito. El nombre del labial es Beeper. Y los labiales, por cierto, estos labiales de Colourpop son uno de los mejores que yo he probado. Los amo, son muy buenos y lo mejor es que son en un precio, o sea, el precio de estos labiales es bastante económico para la calidad del producto. Esto, si no me equivoco, es el rubor. Ok, el rubor viene por aparte, así el solito. Y luego aquí viene el empaque del rubor, porque estos son los que como que tienen imán. Y miren, este es el... oh, no, never mind. Ok, este es el bronceador. Press Powder Bronzer. Ajá, este es el bronceador. Uy, yo creo que este está perfecto para mi tono de piel. Me encanta. Miren, está bien bonito. Estos productos así no los he probado de la marca de Colourpop. He probado las sombras, los labiales. En las cejas, el lápiz quedando es de Colourpop. ¿Qué más? He probado... una vez me llegó en una cajita un labial que era... no era mate, pero tampoco era brillo. Me encantó. Lo usé hasta más no poder ese labial porque sí me gustó mucho. Y este rubor está muy bonito. Miren, me encanta el empaque. Ay, trae unos cocos. ¿Cocos o piñas? No, son coquitos. Ay, miren qué lindo es el empaque. Me encanta el color. Ok, me confundí. Yo pensé que este era el empaque del... yo creo que este ahora sí es el empaque para el rubor. Ok, este sí es el empaque para el rubor. Entonces miren, lo que les estaba diciendo es que viene el empaque con su espejito, trae el imán aquí, uno saca el rubor de aquí y luego lo pone adentro, que lo voy a hacer ahorita porque necesito tomarle una foto bonita a estos productos para subirlo a las historias. Casi me da algo. Ay no. Ok, me dio un mini heart attack ahí nomás. Un pequeño ataque al corazón. Esto está bien cool, miren. Ya, queda perfecto. Esto no estoy segura qué es. Es un iluminador en líquido. Perfecto, porque he andado buscando uno. Bueno, ya tengo uno, pero los que tengo como que no me han convencido mucho. Ok, esto tiene una pompita. Interesante, miren. O sea, uno agarra el producto con la pompita y ya luego lo echa. No sé si ustedes pueden ver. Miren, está bien bonito este tono. Miren. Esto me gusta. Me encanta esta pompita. Vamos a ver qué tal me queda y qué tal está el producto. Ahorita no lo puedo probar porque pues ya ando maquillada. Solo me falta plancharme el cabello. Por cierto, mi gente, este es el resultado de la queratina. Bueno, ahorita ando con las orejitas porque me estaba haciendo el maquillaje y pues no me lo pueden ver bien. Ya me lo voy a quitar cuando termine esto de hacer esto. Me lo quito para que vean. ¿Y qué les puedo decir, mi gente? Es que voy brincando de un tema al otro, pero estoy encantada y fascinada con la queratina. De antemano, oh my god, lo tenía que hacer, era necesario hacerme ese tratamiento de queratina. Esta es la paleta de sombras y se llama Nude Mood.
Uy, 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 mis colores favoritos. Miren, está hermosa. Y ¿saben qué es lo que me encanta? Que está chiquita. Justamente cuando yo vi esta paleta, yo dije, esa paleta yo la necesito en mi vida. Porque yo estos colores, mi gente, yo los uso todo el año. O sea, no me importa en la estación en la que estemos. Yo estos colores son los que siempre uso. Y estos colores los tengo ahorita en una paleta que es muy grande. Y para viajar es un poquito complicada. Y resulta que en esa paleta solo uso 3 colores. Los 3 colores básicos que vienen aquí en esta paleta. Así que esta está perfecta. Oh my god. Miren esos colores. Yo pienso que esta es la paleta que necesitamos en nuestra vida. Porque tiene los colores perfectos. Miren, está súper bonita. O sea, los colores básicos que uno necesita. Mañana definitivamente me voy a maquillar con estos productos para probarlos. Según lo que tengo entendido, según lo que dijo Roxy, esta colección solo iba a estar disponible por 2 semanas. No sé si sigue así, pero creo que si sigue así, cuando ustedes vean este video ya no va a estar disponible. Aunque métanse a la website de Colourpop y si la encuentran, cómprenla por favor, porque está demasiado buena esta colección. Y o sea, todo lo que tiene son cositas que deberíamos de tener. Ok, vamos a continuar porque todavía nos faltan muchas cositas por abrir. Normalmente estos videos de abriendo paquetes se hacen un poquito largos, mi gente, así que se hacen largos. Y yo, que soy la más inútil abriendo paquetes, es aún peor todavía. Ok, esta cajita es de Sigma y aquí vienen. Interesante. Estas brochitas son para el cuidado de la piel, para aplicar productos en nuestra piel, nuestra crema, nuestro aceitito. Interesante. Esto me gusta, esto me llama la atención. Ok, la primera brocheta que tenemos aquí es la S01 y dice que es para aplicar las mascarillas que son de barro. Aquí dice Clay Mud Mask. Miren, así es como se ve la brochita. Camarita, por favor, enfóqueme esa brochita. Si no me equivoco, yo tengo esta brochita, pero nunca la usé porque pues no uso ese tipo de mascarillas en mi cara. Pero miren, esto es como así de plástico y pues no trae pelitos ni nada, sino que es una sola cosa. Ok, vamos a ver qué más viene por aquí. Esta es la S05. Esta es para aplicar nuestro hidratante, nuestra crema hidratante. Y esto me llama la atención, fíjese. Creo que esta sí la voy a usar porque pues obviamente siempre me estoy aplicando cremas hidratantes. Esta otra es la S10 y dice que es para aplicar el serum o los sueros. Esta también me interesa porque yo uso los serums. Así que voy a intentar hoy en la noche, cuando haga mi rutina de cuidado de la piel, aplicarme todos esos productos con las brochas para ver cuál es la diferencia de aplicarlo con las manos. Esta es la S015. Esta dice que es para aplicar mascarillas en gel. Y así es como esta se ve. Aunque fíjense que esta me llama la atención como para aplicarme maquillaje, para aplicarme el rubor o el iluminador, porque la que yo uso para aplicarme el iluminador es algo similar así a esta. Esta otra es la S020 y dice que es para aplicarnos la crema de ojos. Esta también la quiero poner a prueba hoy en la noche porque pues también uso crema de ojos. Creo que lo único que no uso son esas mascarillas de barro. Esta es una, dice aquí la S02 y nada más dice espátula. Pero pues ¿para qué? ¿Para qué es la espátula? Ok, lo que dice aquí es que esta es como para combinar así tratamientos. Si queremos como hacer nuestra propia mascarilla o combinar mascarillas y cositas así para aplicarnos en la piel, esto es lo que usaríamos para mezclarla. Yo simplemente usaría una cucharita, pero pues teniendo esto creo que es mejor, ¿verdad? En vez de irnos por las cucharitas. Y bueno, mi gente, esto ha sido todo lo que tenemos por aquí que tiene que ver con maquillaje. Ahora vámonos con un paquete interesante.
Mi gente bonita, ahora me ven totalmente transformada. Estaba haciendo unas fotos para Instagram. Les cuento que dejé de grabar porque la batería se murió y las otras dos baterías, una estaba completamente descargada y la otra se me arruinó, así que no seguí grabando y pues tenía cosas que hacer. Les iba a mostrar una cosa, como les digo, es algo para hacer sodas o refrescos de manera natural, se supone, pero se las voy a mostrar después. Una, porque este video ya va a estar bien largo y hay muchas cosas que mostrarles, así que lo que voy a hacer es armarla primero en la maquinita y ya después se las muestro, porque también trae los productos que son para hacer las sodas y todo eso. Y dos, pues porque ya no tengo tiempo y me voy a tardar demasiado hablando de eso. Bueno, y también tengo que despedir este video con saluditos, así que eso es lo que voy a hacer en este momento. Vamos a irnos al blog que les compartí la semana pasada. Un saludito para Alma Herrera. Ella dice, se llama queso cotija. Aquí en México le llamamos esquites a esa preparación. Sí, yo sé que se le llama esquite y pues yo amo con locura los esquites, pero vine yo y pues quise preparar una casa, ¿verdad? Así que me fui a Google a buscar como una versión saludable y esa fue la que me apareció. Y pues compré lo que necesitaba y lo hice. Es algo que obviamente no como todos los días, ni lo voy a estar haciendo todos los fines de semana, sino que de vez en cuando nada más. Pero sí, me quedó bien rico, aunque mi gordita que llevo dentro prefiere el original, el cremosito, el picosito. Es que son tan ricos esos esquites. Ana Luz Jiménez Sánchez dice, en el minuto 17:50 se ve bonita sin maquillaje. Muchísimas gracias, mi bonita. Ustedes saben pues que en estos vlogs voy a salir así bien arreglada y voy a salir en mi hábitat natural también, que es con los pelos parados y sin maquillaje, pero muchísimas gracias, mi bonita. Migi Montero dice, llegué tan temprano como pude, estaba esperando el vlog, pero ya está. Qué hermosa te ves, gracias por el videito, que tengas una excelente semana. Muchísimas gracias, mi bonita, y que usted también y que todos ustedes tengan una excelente semana. Y el primer comentario en este video fue de Mady Paguada y ella nos dejó 2 corazoncitos. Muchísimas gracias, mi bonita, por llegar tan rápido. Te mando muchos besitos y muchos abrazos. Yadira Dionisio, ella nos dejó unas caritas así de amor. Muchísimas gracias, mi bonita. Y Rosario de la Cruz dice, te ves hermosísima, mi besi. Muchísimas gracias, mi bonita. Muchos besitos y muchos abrazos. Y muchos besitos y muchos abrazos para Daisy López. Ella dice, bella besi. Muchísimas gracias, mi gente, por ver este video. Miren, no sé qué tan largo va a quedar este video, pero creo que va a quedar bien largo porque hablé demasiado abriendo esos paquetes. Así que por eso me gusta incluir esa parte de abrir paquetes en otro video que no sea un video exclusivo, porque si es un video exclusivo, oh my god, con 3 cajitas que yo abra y el video está de 30 minutos, qué barbaridad. Pero bueno, hasta aquí el videito de hoy. Mil gracias por ver. Yo les mando muchos besos y muchos abrazos. Por cierto, este vestido me gusta, pero no me gusta, como pueden ver me queda algo flojito, así que creo que lo voy a rifar. ¿Y ustedes qué dicen? Por cierto, váyanse a ver el Fashion Haul para que lo vean y vean para que vean el vestido a más a detalle, y déjenme saber aquí abajito en los comentarios si les gustaría que hiciéramos un sorteo con este vestido, porque es que está demasiado hermoso, pero desafortunadamente me queda demasiado flojito. Ahorita solo lo ando puesto para unas fotos, ya me lo voy a quitar y ya me voy a cambiar. Bueno, tengo que seguir grabando otras cositas. Bueno, ahora sí, yo los dejo. Mil gracias por ver. Yo les mando muchos besos y muchos abrazos y los veo en el próximo video. Suscríbanse al canal si les gustó este video. Síganme en mis redes sociales. Me encuentran como Bessie Dressy, especialmente en Instagram, porque allá tenemos una conexión todos los días. Y que no se les olvide activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Ahora sí, yo me despido. Les mando muchos besos y muchos abrazos.